Mare Nostrum. Historias de vida, viajes, descubrimientos. Con Sabina Ricañi. ¿Cómo estás, Sabina? Buen día. Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo estás tú? Muy bien, un poquito más tarde. Hoy te pido excusas. No, pero fue un placer escuchar al doctor Valle. Está bien. Pero con una cantidad de cosas y además con la curiosidad y el interés de escucharte. Hoy, ¿hacia dónde vamos? Mirá, un poco también retomando las palabras del doctor Valle, que él estaba hablando de los acuerdos políticos, yo me iba más atrás en la historia a los acuerdos y a la tolerancia religiosa, principalmente de la península ibérica en los siglos XIII, XIV. Y bueno, quería arrancar un poquito de ahí, cuando digamos que la península ibérica brilló, ¿no?, en su máximo esplendor, y ciudades como Toledo y sabemos de tantas otras, en esa convivencia mágica que se dio por un breve periodo entre cristianos, musulmanes y judíos, llevaron a causas y a fines tan importantes como nada más ni nada menos que la llegada a América y a India. Sí, Toledo, que es una ciudad fantástica. Yo creo que muchísimos uruguayos que han ido a Madrid, luego de Madrid se van a Toledo porque está relativamente cerca. Y allí se encuentran con una cantidad de cosas, ¿verdad? Se encuentran con el Greco, por ejemplo, ¿no? Se encuentran con el Greco, nada más y nada menos. Sí, ahí está. Sí. Y el entierro del Sor Conde Orgaz. Sor Juana Inés de la Cruz, es decir, hay en Toledo toda una cosa. Es esa magia de la tolerancia, ¿no? Donde cada uno dio lo mejor de sí mismo para llegar, o sea, desde los estudios de los mapas, desde los conocimientos ancestrales de las tradiciones. Y volviendo un poco y retomando el discurso anterior, ningún cristiano dejó de ser cristiano, ningún musulmán dejó de ser musulmán, ningún judío dejó de ser judío, y todos colaboraron y dieron lo mejor de ellos para que después que se produjera, digamos, los malestares que ya conocemos que pasaron, la expulsión de los judíos y las derrotas de los musulmanes, se cayera de nuevo. Pero en ese tiempo floreció, digamos, la península ibérica, y volviendo al tema de Portugal, también floreció allí la mística de los navegantes. Y entonces quería hablar un poquito de esa famosa escuela de Sagres que te comenté el otro día, que había sido fundada por Enrique el Navegante, y Portugal, que esto queda para otro programa. Tiene una tradición muy fuerte de lo que fue los templarios en Europa, o sea, cuando los templarios fueron abolidos, reprimidos en toda Europa, Portugal fue como un refugio para todos ellos. Pero de ahí, de Sagres, de esa escuela donde había tolerancia máxima religiosa y donde la orden de Cristo aceptaba diversas religiones, los portugueses, como te dije el otro día, fueron los primeros en llegar a la India en el 1498 con el capitán Vasco da Gama. Y bueno, evidentemente el fin era, ellos eran cristianos, las carabelas tenían nombres de arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Pero lo curioso de esta anécdota es que cuando ellos llegan a la India, acostumbrados a convivir con musulmanes y con judíos que no tenían adoración de ningún tipo de imágenes ni de íconos, cuando llegaron a la India y se vieron con aquel desborde de imágenes religiosas, y no les entraba en la cabeza que hubiera otra religión en el mundo que no fueran esas tres, porque hasta el momento era lo que se conocía, asumieron que los indios eran cristianos, porque pasaron mucho tiempo convencidos de que habían llegado a un reino cristiano perdido de Oriente. Y lo más gracioso fue que también, que cuando llegaron a la India y vieron que en la India había muchos insectos de todo tipo, pero principalmente cucarachas en toda la tierra, digamos, en todo el suelo hindú, y ellos dijeron en una especie de lenguaje, como decían yo, Tarzan, tú, Jane, así, no sé cómo se entendieron, pero preguntaban ¿qué es? Y los hindúes, pensando que le hablaban de la tierra, pero no de las cucarachas, de su suelo, les decían
Bharata es el nombre de la tradición que se conoce en la tierra de India como... en la mitología india el nombre original es el Bharata, ¿no? Y entonces los portugueses de ahí quedaron con el Bharata y ellos pensaron que Bharata eran las cucarachas y hoy sabemos que Barata en portugués es cucaracha, o sea que cucaracha no tiene nada que ver entre el español y el portugués, y ahí venía un poco el enlace que te hablaba la otra vez también de cómo hay ciertos términos que aunque nosotros creemos que hablar en portugués o hablar en italiano es muy fácil porque podemos hacer como un cocoliche entre un portuñol o porque íbamos antes cuando Brasil era barato a comprar cosas a la frontera. Sí. Pero hay una cantidad de palabras en portugués que no tienen nada que ver con español. Bueno, esta es una de ellas que tiene un origen mítico de la llegada de los portugueses a la India. Y hay otras que te comentaba que son muy graciosas. Por ejemplo, a decir espantoso en portugués significa maravilloso. Entonces, si alguien te dice, yo decía, ay, pero esto es espantoso, y dicen, ¿cómo espantoso? Sí, sí. O exquisito, que es asqueroso. Ajá. Entonces tenemos una cuestión, digamos, que solamente conviviendo y aprendiendo es que podemos realmente ponernos en los zapatos del otro. Claro, porque la convivencia se vuelve muy difícil cuando las palabras tienen un sentido contrario al que nosotros expresamos, ¿no? Yo creo que el lenguaje es como la base para entender sin duda. a la cultura, ¿no? y al otro. Por eso siempre insisto en la tradición de la filología o del concepto de las palabras y bueno, y en mi caso que yo no fui de turista, había ido de turista a Portugal antes, pero cuando uno va a trabajar y se cree que habla un portuñol mal hablado, nos pasan unos cuantos accidentes que después, por suerte, se vuelven facturas. Por suerte después los podemos reivindicar y salir adelante poniendo un poco de nuestra parte de querer aprender, ¿no? Porque eso es importante también, de uno querer aprender del otro. Sin duda. Toledo, entonces, allí estaría el origen de esto que tú decís. Sí, un poco fue Toledo, otra parte fue el norte, como sabemos, lo que sería hoy Cataluña, pero más que nada la parte del norte de España, ¿no? Donde había también Mallorca. Había mucho, digamos, como que eran las puntas de avanzada de open mind, de mente abierta de lo que era España en ese tiempo, que después, claro, cuando llegaron los Reyes Católicos, cambió un poco porque vinieron las guerras contra los moros y la expulsión de los judíos en agosto de 1492, o sea que justo en el momento simbólico, ¿no? Que queda también pendiente este interrogante. Colón salió del puerto de Palos en el día del ultimátum de la expulsión de los judíos. La historia nos muestra una cantidad de cosas que cuando la visitamos tienen que ver con muchas de las cosas que después nos ha pasado a los seres humanos. Toledo es una experiencia muy fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte Toledo. Es perderse en las calles, en esa judería, en las mezquitas que quedan. Es la tradición mística cristiana también, ¿no? Exactamente, eso que señalábamos recién, la presencia del Greco. Es una ciudad muy visitada, incluso para saber, está enterrado allí el Greco en una... Doménicos Theotokopoulos. Ahí está, en una iglesia. Sí. Y uno puede encontrar allí entonces algo que también se da mucho en muchos viajeros, el tratar de ver cómo era el clima en el cual un gran creador compuso su obra, ¿no? Exactamente, y sí, cómo inspira el lugar, ¿no? Exacto. Cómo inspira todo eso, porque creo que esa parte, digamos, telúrica más de la tierra, pero más allá de las personas que conviven de una manera sana y positiva hacia un buen fin, se construyen buenas cosas, que creo que es lo que hemos perdido en mucho tiempo, olvidándonos, o sea, o mismo haciendo nuestro ombligo lo principal y no viendo los demás. O sea, yo no puedo estar juzgando a otras culturas si no me pongo en la piel de ellos. Sí, cuando uno visita un lugar, a veces va de pronto desprovisto del conocimiento de ese lugar y entonces va dispuesto a sorprenderse frente a todo y aprenderlo en el lugar directamente.
pero siempre es conveniente tener una idea clara de cómo es la historia de ese sitio que vamos a visitar. Sí. Quiénes estuvieron allí, ¿no? Siempre importa porque te ayuda, porque una vez que pones, o sea, los pies, como que que aprendes más, te impregnas más. Igual siempre está el factor sorpresa, que era lo otro que te quería hablar un poco hoy, Sí. que es de una joya que existe en Roma, que tampoco es muy visitada, no está dentro del circuito, digamos, turístico, y tiene que ver con esto también de la tolerancia religiosa o de las distintas culturas sobrepuestas unas con otras. Y por ejemplo, yo de esta iglesia concretamente en Roma nunca había leído de ella, porque hay tantas cosas que uno no sabe. Y sin embargo, un día me dijo una persona: ¿querés ver un tesoro escondido en Roma? Y yo dije: sí, claro, quiero ver todos los tesoros escondidos de Roma. Y me llevó a una iglesia que se llama San Clemente, que está, digamos, bastante cerca de donde está el Coliseo y bastante cerca de donde está la iglesia de San Pedro en Vincoli, donde está el Moisés de Miguel Ángel, que son como circuitos obligados de visita turística. Pero entonces en esta San Clemente nadie pasa, nadie entra, porque además la cantidad de iglesias que hay en Roma, Sí, y todas fantásticas. Y ¿no? todas, una cual más linda de otras. Atractivas de ver. Claro, además. entonces Sí. esta iglesia lo que tiene de interesante es que uno entra y realmente es una iglesia muy bonita del siglo XVII más o menos, con unos mosaicos y con una bóveda y con un Cristo, pero fantástico, o sea que uno se deslumbra, pero como decís, Jorge, puede llegar a ser una más de las maravillosas que hay.